Bienvenidos a un nuevo video de química para el ser bachiller. Primera pregunta. Identifique la afirmación correcta. Investigaciones actuales sugieren que existe gran cantidad de hidrocarburos gaseoso en los sedimentos de los océanos. Este gas está atrapado dentro de estructuras cristalinas formadas por agua congelada a altas presiones y bajas temperaturas. Se trata de un gas de un átomo de carbono con bajo peso molecular, muy liviano y muy explosivo. En la naturaleza se encuentra mezclado con otros gases y se lo denomina gas de pantanos. Opción A. El gas atrapado bajo el mar constituye una potencial materia prima para producción de asfalto. Opción B. El gas descrito es importante para la elaboración de combustibles para cocina y calefactores. Opción C. El compuesto detallado es útil como materia prima para la producción de parafinas. Y opción D. El hidrocarburo al que se hace referencia es utilizado para motores de combustión interna. Veamos cuál de estas opciones es la correcta. La opción A no puede ser, porque nos está diciendo que sirve para la producción de asfalto. Y la producción de asfalto solamente la podemos hacer con hidrocarburos que tengan muchos átomos de carbono, es decir, con hidrocarburos de cadenas carbonadas muy largas. El gas descrito es importante para la elaboración de combustibles para cocinas y calefactores. En nuestro entorno, el gas de cocina es una mezcla de propano y butano. Por lo tanto, el gas al cual se está haciendo referencia no podría utilizarse por ser un gas de un átomo de carbono, y el propano y butano son gases de 3 y 4 átomos de carbono. Tercera opción. El compuesto se puede usar como materia prima para la producción de parafinas. Esta podría ser, pero veamos que nos dice la cuarta opción. El hidrocarburo al que hace referencia es utilizado para motores de combustión interna. Esto es falso. No se utiliza este hidrocarburo, para motores de combustión interna. Se utiliza la gasolina. Por lo tanto, la opción 3 sería la acertada. Las parafinas son hidrocarburos poco reactivos que se utilizan como materias primas para la producción de gasolinas. Vamos a la siguiente pregunta. Una máquina expendedora de bebidas calientes debe entregar cada chocolatada a una temperatura óptima de 60 grados Celsius en su nuevo envase que minimiza las pérdidas de calor hacia el ambiente. La bebida chocolatada es una mezcla de 400 gramos de leche líquida chocolatada con 50 gramos de agua caliente. Si la máquina mantiene el agua a 80 grados Celsius para otro tipo de bebidas calientes, determine la temperatura en grados Celsius a la que debe estar la leche para que al mezclarse con el agua caliente se obtenga la temperatura óptima de la bebida chocolatada. Considere que el calor específico del agua es de 1 gramo sobre caloría grados Celsius y que la leche chocolatada tiene la mitad del calor específico del agua. Dibujemos un diagrama para representar mejor los datos de nuestro problema. Este problema está más relacionado con la parte de física, pero también la podemos usar en la parte de química porque habla sobre el calor transferido. Este es nuestro envase. Aquí vamos a colocar 400 gramos de bebida chocolatada. Y por acá vamos a colocar 50 gramos de agua. El agua está a 80 grados Celsius. La mezcla debe tener una temperatura de 60 grados Celsius. La pregunta es, ¿qué temperatura tiene nuestra bebida chocolatada en grados Celsius? Por la ley de conservación de la energía, sabemos que la energía que pierde el cuerpo más caliente tiene que ser transferido al cuerpo menos caliente. Es decir, los 400 gramos de leche chocolatada
deberán estar a una temperatura menor a 60 grados para que la temperatura del agua descienda hasta 60 grados y la temperatura de la leche chocolatada suba hasta 60 grados. Por la ley de conservación de la energía, sabemos que el calor que gana una sustancia debe ser igual al calor que pierde otra sustancia, en este caso, el agua. Y lo ponemos con signo negativo porque es calor perdido. El calor que gana la leche chocolatada viene representado por la expresión masa de la leche chocolatada, por la capacidad calorífica de la leche chocolatada y por la variación de temperatura de la leche chocolatada. Y esto deberá ser igual a menos la masa del agua por la capacidad calorífica del agua y por la variación de temperatura del agua. Reemplazando datos, la masa de la leche chocolatada es de 400 gramos. La capacidad calorífica de la leche chocolatada es un medio, es decir, la mitad de la capacidad calorífica del agua, que es 1. Y por la variación de temperatura de la leche chocolatada. Siempre la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final de la leche chocolatada es 60 grados, menos su temperatura inicial, que desconocemos. Y esto es igual a menos la masa del agua, que es 50 gramos, multiplicado por la capacidad calorífica del agua, que es de 1 gramo caloría grado Celsius, y esto multiplicado por la variación de temperatura del agua. Su temperatura final es de 60 grados y su temperatura inicial es de 80 grados. Por lo tanto, aquí quedaría como 60 menos 80. Si dividimos 400 para 2, tendríamos 200, que multiplica 60 menos la temperatura inicial. Y esto sería igual a 60 menos 80 es menos 20. Por menos sería igual a 20. Esto me quedaría como 50 por 20. Podemos eliminar estos dos ceros de aquí con estos dos ceros de acá. Y podríamos eliminar este 2, simplificarlo con este 2, para hacer más sencilla la expresión y decir que 60 menos la temperatura inicial sería igual a 5. Despejando la temperatura inicial, tenemos que la temperatura inicial de la leche chocolatada sería igual a 60 menos 5. Por lo tanto, la temperatura inicial de nuestra leche chocolatada era de 55 grados Celsius. Vamos por el siguiente problema. Las nubes están formadas por cristales o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Cuando el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de aire que contiene oxígeno gaseoso, se forma agua, tal como se muestra en la ecuación química. 2 moles de hidrógeno reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Considerando la masa molar del hidrógeno igual a 2 gramos mol, la masa molar del oxígeno igual a 32 gramos mol y la masa molar del agua igual a 18 gramos mol, ¿cuáles son los valores de reactivos que se necesitan para producir 18 gramos de agua? Tenemos tres opciones: 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno, 8 gramos de hidrógeno con 64 gramos de oxígeno y 4 gramos de hidrógeno que reaccionan con 32 gramos de oxígeno. Veamos. La pregunta nos dice: ¿cuáles son los valores de reactivos que necesitan para producir 18 gramos de agua? El agua, o el peso molar del agua, es igual a 18. Es decir, para producir 18 gramos de agua, nosotros necesitamos tener 1 mol de agua. Y en 1 mol de agua tenemos una molécula de hidrógeno, o 1 mol de hidrógeno, y medio mol de oxígeno. Veamos cuál de las opciones cuadra con nuestra respuesta. 2 gramos de hidrógeno. Pues 1 mol de hidrógeno son 2 gramos. Podríamos decir que esta como que cuadra. Reaccionan con 16 gramos de oxígeno. Y 1 mol de oxígeno son 32 gramos. Pero medio mol de oxígeno son 16. Sin duda, es la opción 1. Veamos las otras opciones. 8 gramos de hidrógeno. Para tener 8 gramos de hidrógeno necesitamos 8 átomos de hidrógeno. Y 8 átomos de hidrógeno no nos darán 18 gramos de agua. Y 4 gramos de hidrógeno tampoco nos darán 18 gramos de agua.
porque 4 gramos de hidrógeno nos darían el doble de agua. Solamente nos queda la opción 1. Vamos por el siguiente ejercicio. Con base en la información, identifique la estructura del benceno descrita. El M-dimetilbenceno forma parte de varias formulaciones de combustibles que se destacan por su elevado octanaje. Este presenta 2 radicales metil, cuyos localizadores son 1 y 2. Bien, para saber eso, tenemos que ver la molécula y asignar el localizador 1 a cualquiera de los radicales. Empecemos por este. Si este es 1, el siguiente localizador sería 2, 3, 4. No cumple con la condición del localizador 1 y 3. Si este es 1, para la segunda molécula, el localizador siguiente sería 2, 3. Este cumple con los localizadores 1 y 3. Y veamos nuestra molécula 1. La primera molécula tiene el carbono 1 y el siguiente localizador está en el carbono 2. Tampoco cumple con nuestro requisito. Solamente la molécula 2 cumple con el requisito que nos dice que sus radicales tienen que estar en posiciones 1 y 3. Por lo tanto, este de aquí sería el meta-dimetilbenceno. Vamos por el siguiente ejercicio. Con base en el texto, identifique la ley de los gases a la que se hace referencia. La respiración es un proceso en el que se crean continuamente gradientes de presión. Al momento de inhalar el aire, entra a los pulmones porque su presión interna es inferior a la atmosférica. En este proceso, el diafragma se contrae, lo que causa un aumento en el volumen de la cavidad torácica. Consecuentemente, la presión dentro de los pulmones será mayor que la atmosférica, de modo que el aire fluye hacia el exterior. ¿A qué ley pertenece, o mejor dicho, qué ley se adapta a este enunciado? Pues la ley de Boyle hace referencia a presión y volumen. Por lo tanto, si solamente tenemos presión y volumen en nuestro enunciado, definitivamente estamos hablando de la ley de Boyle. Con base en el texto, identifique el compuesto que contiene el grupo funcional descrito. Los ácidos carboxílicos se conocen comúnmente como ácidos grasos u orgánicos. Poseen olores fuertes, sobre todo los de bajo número de carbonos como el vinagre. En su estructura de cadena abierta o cerrada presentan un grupo carbonilo e hidroxilo, los cuales pueden encontrarse en carbonos primarios o secundarios. Veamos. Una característica de los ácidos carboxílicos es que siempre tienen esta estructura de acá, COOH. Este es el grupo carbonilo y este de acá es el grupo hidroxilo. Puede tener también esta forma, podemos verlo de esta manera, de esta manera, de esta manera o de esta otra manera. De estas dos moléculas, ¿cuál tiene esta estructura? Pues COOH solamente la tiene la opción 1. Vamos con nuestro siguiente problema. Complete el enunciado. En la actualidad se utiliza la sal de mesa como sazonador principal de las comidas, ya que se disuelve fácilmente en agua. Para obtener este producto es necesario que se genere un enlace, nos da una opción, entre los átomos de sodio pertenecientes al grupo 1A y los átomos de cloro correspondientes al grupo 7A. Entre estos átomos existe una gran diferencia de electronegatividad, es decir, se transfiere un electrón desde el átomo menos electronegativo, nos da una opción, hacia el más electronegativo, a fin de generar una atracción electrostática. Si se trata de una atracción electrostática, definitivamente el enlace que se genera es iónico. Y el enlace iónico solamente lo tenemos en la opción 2 y en la opción 3. Ahora nos dice, ¿cuál es esta opción? ¿Es sodio o es cloro? Leamos de nuevo. Se transfiere un electrón desde el átomo menos electronegativo. El menos electronegativo es el sodio, por lo tanto la opción es la 2. Identifica el nombre del compuesto producido en la reacción descrita.
de algunos procesos metabólicos de los organismos vivos se obtiene un compuesto que resulta menos tóxico. Posteriormente, el cuerpo humano produce una enzima llamada alcohol deshidrogenasa, la cual ayuda a su metabolización al oxidarlo. La ecuación representa la reacción llevada a cabo. Tenemos un compuesto, en presencia de alcohol deshidrogenasa, se produce otro compuesto con la liberación del gas hidrógeno. Este compuesto de aquí, al tener un grupo OH, es alcohol. Y lo que se produce es este compuesto de acá que tiene un grupo hidrógeno y oxígeno. La pregunta es, ¿cuál de estos compuestos se produce? Pues bien, este grupo OH es característico de los alcoholes. Pero acá no se está produciendo un alcohol. Se está produciendo un grupo que es COH, o también llamado CHO. Este es característico de los aldehídos. Por lo tanto, si tenemos que ver un compuesto que se ha producido, definitivamente debe ser un aldehído. Y la única opción de aldehído tenemos las opciones 3 y la opción 4. Recuerda, los aldehídos todos terminan en al. Los alcoholes todos terminan en ol. Este aldehído tiene 2 átomos de carbono. Por lo tanto, el compuesto que se está formando definitivamente es etanal. Eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete al canal para ver más videos sobre el examen Ser Bachiller.